Durante la carrera médica y especialmente durante el SERUMS, uno se plantea muchas cosas. Por ejemplo, las cosas por hacer luego de terminar. Si trabajar como médico general, si realizar alguna especialidad, si ir por el camino de la investigación o incluso si perseguir otros proyectos fuera del campo de la medicina. Ahora que estoy terminando el SERUMS es algo que también a mí me genera ciertas dudas e inseguridades. ¿Qué pasa si las cosas no salen como tengo pensado? Si mis metas no se cumplen o si termino sacrificando cosas importantes y perdiendo tiempo. Estoy seguro que no soy el único que tiene ese tipo de dudas. Y pues el día de hoy les traigo una conversación con Brenda Caira, quien es una de mis mejores amigas de la vida, con quien conversamos sobre la carrera, sobre el CERUMS y lo que es seguir un camino un poco diferente a lo habitual. En su caso, continuando la carrera por la ruta de la investigación. Este episodio sin duda es diferente a los demás. Fue una conversación muy valiosa para mí y espero que también lo sea así para alguien que la escuche. Así que los dejo con el episodio. Buenas con todos. En esta ocasión tenemos la compañía de la doctora Brenda Caira, quien se encuentra actualmente trabajando como serumista en el puesto de salud de Huambo, en Arequipa. Y bueno, también como yo, estamos ya terminando este serums del proceso 2024-1. Ya nos falta menos de un mes para terminar. Y bueno, en esta conversación tocaremos de algunos temas relacionados al serums y también cosas después de serums, entre otras cosas que vayan surgiendo. Así que bueno, primero que nada, gracias, Berendita, por estar aquí en esta conversación que estaba pendiente desde hace bastante tiempo, pero bueno, al final se pudo dar. Gracias, Daniel. Sí, en verdad estábamos aplazando la conversación como que semanas y semanas. Y yo dije, estaba pensando como que algún día algún día se dará. Yo dije, bueno, sí, antes de terminar el serum, de repente va a ser posible. Yo a Brendita, o sea, para los que escuchen, yo la conozco del internado. Brenda es también de Arequipa, como yo, pero en pregrado no sabía de su existencia. Recién en el internado nos conocimos en Lima. Y bueno, ahí en Lima se hizo una persona muy cercana a mí. En realidad fuiste, creo, la persona más cercana a mí durante el internado. Y bueno, ahora la verdad, por el tema de serums, quizá no nos vemos mucho, pero estoy seguro que ya habrá momentos para reencontrarnos. Y para los que no te conocen de nada, quería pedirte si es que podrías presentarte un poco, o sea, hablar un poco de ti brevemente, de quién es Brendita. Ya. Bueno, como dijo Daniel, yo, bueno, he hecho el internado con él durante 2023. Estudiaba en la UNSA. Hemos terminado en el 2023, nos hemos graduado en el 2024. Y pues a mí me gusta bastante el tema de la investigación. También tengo alguna inclinación por algunas especialidades clínicas en específico, pero básicamente he estado entre eso, sopesando que puede ser más importante, digamos, a corto plazo, que es muy importante definir. Y pues me incliné por un lado y, y no sé qué más decir. Y creo que Creo que, bueno, creo que mis tiempos libres como que durante todo el pregrado he tratado de aprovechar, digamos, los veranos y los tiempos libres en combinar estas actividades extras que hacía, ¿no? Digamos, siempre tenía esa curiosidad por seguir aprendiendo, por aprender más de lo que debo, más de lo que me enseñan. Entonces, siempre he combinado mi tiempo libre y veranos en poder rotar, en ver otras realidades, en de repente ir a otros hospitales. También vi el tema de investigación, me interesó bastante, me metí mucho en eso. Y, y eso, creo que mm, es esto. sí, creo que igual en la conversación más o menos vamos a poder ir hablando de varios de los temas que has mencionado.
Justamente una de las cosas que quería hablar era en relación al tema de la investigación. O sea, en sí también, o sea, sí sé que investigas bastante. También es algo que a mí me gusta hacer. Y estoy bastante por detrás de ti. A veces incluso tú me das algunos consejos respecto del tema. Y en ese sentido, la verdad, te admiro bastante. Y quería preguntarte primero para, digamos, si es que alguien desea iniciar a investigar, ya sea en pregrado o si es que recién ha terminado y se ha graduado de la carrera, ¿qué consejo le darías? A alguien que le gusta investigar o a Ah, alguien que sí, termina, o en general claro. alguien que termina la carrera. Ah, también, pero o sea, principalmente para alguien que tiene ese interés y no sabe cómo comenzar. Bueno, primero, en general, al terminar la carrera, pues yo pienso que hay que tomarse de repente algunos meses de respiro, como varios de mis compañeros he visto que han hecho. No sé, al terminar el internado, pues relajarse un poco y después como que pensar bien cuál va a ser su plan a corto plazo, ¿no? Entonces, si bien durante el pregrado puedes tener inclinación por alguna especialidad a futuro, o bien también, no sé, te gusta la atención primaria, te gusta salud pública, o el otro camino es que te guste la investigación, digamos, hay que definir bien qué es lo que vas a realizar a futuro y qué es lo que se va a quedar como un hobby, ¿no? Entonces, yo creo que les aconsejaría eso, ¿no? Que terminando pues la carrera, que básicamente termina con el internado, sería pues pensar bien las cosas, definir bien qué vas a hacer a corto plazo y enfocarte en eso, ¿no? No irse por los extremos y no pensar que puedes hacer todo al mismo tiempo, porque en realidad no es posible. Sí, claro. Entonces, si quieres hacer la especialidad, enfocarte en eso, en estudiar y en ingresar, ¿no? No importa si es que lo vas a lograr en un año, en 2 años, si es que te gustó la experiencia Serums y quieres seguir en primer nivel, ¿por qué no? ¿No? Entonces también puedes seguir ese camino y bueno, creo que todos hemos conocido en nuestra microred varios médicos, ¿no? Que siguen ese camino de salud pública y primer nivel y gestión, ¿no? Continúan en eso. Y bueno, y el tercer camino es la investigación, ¿no? Entonces, si te gusta, si lo ves como más que un hobby, y en realidad en investigación hay muchas oportunidades de trabajo, siempre lo he dicho, siempre se los he mencionado a mis compañeros, también a ti, entonces eh, la idea es como que capacitarse, formar una red de contactos y el trabajo siempre va a surgir, ¿no? Y, y hay muchos caminos en investigación también, ¿no? Investigación clínica, investigación en salud pública. Mm. Por ejemplo, también ser metodólogo, trabajar en guías de práctica clínica. Entonces, para todo ello hay muchas opciones, ¿no? En varios hospitales, hacer proyectos de investigación, revisar propuestas, o, por ejemplo, instituciones más grandes como JETSI, como INEN, como el INES, que puedes apoyar como metodólogo, ¿no? Y así, yo creo que ese sería mi consejo, Claro. decidir. En tu caso, ¿cómo es que descubriste o sea, te orientabas más para esa línea de investigación que los otros caminos que mencionaste? Claro, yo justamente le doy ese consejo y creo que siempre lo voy a mencionar, sobre todo con las personas que tienen esta disyuntiva, ¿no? Entre qué hacer, o si les gusta bastante investigación y la especialidad a un 50-50, porque también es un consejo que a mí me dieron ya desde quinto año, algunos médicos investigadores que yo ya conocía, que son reconocidos a nivel nacional, ¿no? Y me dieron ese consejo y pues no lo tomé muy en serio y pues solamente creía que al terminar la carrera yo iba a llegar con un enfoque claro, ¿no? Que no iba a dudar y pues como que me interesaba más la especialidad, entonces creía siempre que eso iba a ser la primera opción. Pero en mi caso fue muy confuso, ¿no? Entonces al terminar
inmediatamente el internado. Sabemos que es como un año desgastante, pues eh, tuve la creencia que sería mejor aprovechar el tiempo así pase, sin que pase ni una semana de descanso después del internado y pues me puse en marcha a estudiar. Ya estaba viendo opciones, ¿no? Si hacer acá mi especialidad, si hacerlo en España, también por influencia de algunos amigos también, como que estaba pensando en Estados Unidos, entonces hay muchas opciones, pero como digo, pues el enfoque yo creo que hay que tenerlo claro, ya sea al terminar o mucho mejor incluso un año antes de terminar, ¿no? Saber qué voy a hacer a futuro. Entonces estuve en eso como que entre prepararme para la especialidad, pero luego surgieron varias oportunidades o propuestas en investigación y pues dije, ¿qué podría hacer? O primero lo aplazo y hago esto, hago el otro. Y bueno, finalmente me decidí por seguir en el camino de investigación, ¿no? A pesar que de repente por algunos, pues, mm, que tienen como que mayor inclinación por las especialidades, pues de repente no es buen visto, porque no lo conocen simplemente o porque es desconocido y pues creen que también es un camino largo y sí, pues no, en realidad em, puede tornarse un camino muy largo si es que inicias de cero al terminar la carrera, pero yo vi que pues yo no estaba iniciando de cero, ¿no? Entonces ya tenía como que un background importante, entonces eh, creí que pues por qué no continuar si es que ya estaba enfocada también en ese camino, siempre he tenido a la par trabajos, excepto en el internado, que la verdad sí perdí el enfoque en investigación. Y pues ahí por ahí surgieron las propuestas de trabajo, entonces como que eso me convenció más, ¿no? De quedarme en investigación y seguir formándome, ¿no? Entonces así fue mi decisión, fue muy confuso, muy Claro. confuso. En realidad, o sea, bueno, yo compartí de primera mano algunas de las cosas que me llegaste a comentar durante el internado. Yo también te comenté algunas cosas sobre mí. Y, o sea, no es poco común que a veces uno se siente un poco perdido. Y también, como dices, a veces es difícil salir de la línea normal, entre comillas, ¿no? De lo que se espera de uno. El camino más habitual es terminar, o sea, terminas la universidad, haces el serums, terminas el serums, posturas a una especialidad en el Perú, terminas tu especialidad, comienzas a trabajar como especialista. Pero claro, o sea, hay diferentes caminos, como mencionas, hay muchas Ujú. posibilidades y de todas maneras a veces explorar otras cosas de repente se te acomoda más de acuerdo a lo que quieres. Para mí, la verdad, te confieso, y de repente también te lo he dicho alguna vez, pero, o sea, siempre da cierto temor como que las cosas no salgan como uno quiere. En mi caso Exacto. también, o sea, en mi caso también, por ejemplo, sí te lo comenté que estaba o considerando realizar mi especialidad en algún otro país, pero había cosas que me faltaban, entre ellas, o sea, realizar investigación, completar algunas otras cositas. Y de todas maneras, o sea, uno siempre quiere que las cosas salgan perfecto, pero no tiene eso garantizado. Entonces, en mi caso a veces digo, pucha, de repente me demoro mucho tiempo, no lo consigo y al final me atraso. No sé si es que a ti también te pasan esos pensamientos ahí de vez en cuando y en caso sea así, más o menos, o sea, para ti, ¿cómo haces para lidiar con eso? Claro, ese conflicto fue digámoslo, el más importante que tuve y el que más rondaba mis pensamientos todo el año, como que, ¿qué hago primero? O bueno, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y pues en realidad no se puede hacer las dos cosas al mismo Ujú. tiempo, tienes que elegir un camino primero y luego el otro. Y pues si ya te fuiste por un camino, pues asumir que va a demorar tanto y que, bueno, así es, ¿no? Tampoco por perder 1, 2, 3 años, no vas a lograr tu meta, ¿no? Creo que lo importante es no perder el enfoque y saber que en algún momento va a llegar, quizás más rápido para algunos, quizás va a tardar mucho para otros,
pero al final vas a disfrutar lo que tanto planeaste, ¿no? Entonces, sí, ese fue el principal conflicto, ¿no? Que tratando de ser perfeccionista, pues dije cuál será el camino más corto, porque en realidad en mi caso, pues a mí sí me gustaría dedicarme específicamente a investigación clínica, ¿no? Y eso es algo que muchos critican, ¿no? Porque, digamos, hay algunos que solo se van por el camino de solo investigación y otros solo especialidad y pues haciendo las dos cosas al mismo tiempo quizás sea más, más útil o para, no sé, para dar evidencia y apoyar en, digamos, en resultados en salud para la población, ¿no? Entonces, sí, claro, pero son diferentes enfoques, ¿no? La investigación clínica, más que todo, se relaciona con, con ciencias básicas, ¿no? Y bueno, también con estudios experimentales, pero la investigación o de las personas que solo se dedican a investigación, este, también es muy útil porque como metodólogo, como, digamos, revisor para proyectos y como todo el campo que implica investigación, puedes orientar a un grupo de clínicos, ¿no? En saber tomar decisiones y en asegurar, ¿no? Que los proyectos que hagan pues sean de utilidad, sean válidos. Entonces, ambos tienen su papel en investigación y ambos son importantes y ambos realizan diferente tipo de investigación, por si es que en algún momento se podría comparar, ¿no? Solo médicos investigadores y especialistas e investigadores a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que ambos campos son importantes y también se podría pensar o se podría planear desde ese enfoque, ¿no? Y pues en mi caso tuve ese conflicto de qué hacer primero, ¿no? Porque sí me gustaría dedicarme a ambas cosas, no al mismo tiempo, sino combinándolas. Ujú. Y es lo que más o menos he transmitido a todos los que me preguntaban. Pero el plan que hice fue de acuerdo al tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, puede haber dos enfoques, ¿no? O hacer primero la especialidad, terminar la especialidad y puedes hacer tu maestría en investigación o hacer una rotación en investigación clínica. Y lo otro, pues, es primero hacer investigación, tener bien tus bases y luego hacer tu especialidad y pues con mucha más confianza, con todo los antecedentes que tienes y pues ya con todo el conocimiento, puedes aplicar, hacer buenos estudios, ¿no? Ujú. Para tu hospital y para tu población. Entonces, bueno, a mí la verdad es que me aconsejaron lo segundo. Primero hacer no, primero hacer la especialidad y luego ver el tema de investigación, pero por una razón, ¿no? Por la razón que mencionaban que si te dedicas a investigación ya no sales de ahí y ya no haces la especialidad después, y que a muchos les había pasado. Pero esa razón no fue suficiente para mí, o bueno, no era, claro, no era suficiente como para que yo opte por ese camino de voy a hacer la especialidad porque si hago investigación me quedo aquí Ujú. y ya termina todo, ¿no? Entonces, para mí eso no era una razón de peso como para decir, bueno, voy a hacer lo que me aconseja, ¿no? Entonces, eh, yo sí planeo capacitarme en investigación y sé que probablemente al terminar mi capacitación en la maestría probablemente surjan otras ofertas que pueden ser muy interesantes, porque eso es lo que me decían, ¿no? Que pues van a surgir muchas ofertas y que luego pues ya no vas a querer salir de ahí. Pero como que yo ya tengo un plan, ¿no? Entonces quiero capacitarme, quiero ganar experiencia y después quiero hacer mi especialidad, ¿no? Y ya cuando haga la especialidad, tener la capacidad suficiente para plantear mis proyectos sola, para dirigir proyectos, ensayos o lo que se deba hacer en el hospital en el que trabaje, ¿no? Y posteriormente, pues combinar ambas cosas, ¿no? La verdad, yo soy una persona que se aburre muy rápido de la rutina, entonces como que no me gustaría ejercer como que
Ujú. todo el tiempo durante, no sé, 10 años seguidos, ¿sí? Entonces, como que al tener una segunda opción, ¿no? Como la investigación, me gustaría hacer pausas, ¿no? En, digamos, en ejercer, Ujú. en trabajar en un hospital y luego salir unos años y dedicarme a investigación y hacerlo así, ¿no? Combinarlo y así de tal manera que pueda estar conforme con todo lo que estoy aprendiendo, con todo lo que estoy logrando y sin estresarme. Claro, es lo más importante. Y, y Brendita, mencionaste algunas cosas que estaban dentro de tu plan a corto, mediano plazo. Entre ellas, mencionaste que ya habías tomado la decisión de poder aprender más cosas en relación a la investigación, realizar proyectos de investigación antes de realizar tu especialidad. También mencionaste el tema de la maestría, incluso me comentaste que ya estabas comenzando o ibas a comenzar. Dentro de esas cosas, a corto y mediano plazo, ¿qué cosas estás considerando al momento? Claro, a corto plazo estoy considerando pues terminar mi maestría y pues durante la maestría siempre surgen estas ofertas, ¿no? De trabajar en investigación, de repente no con conceptos tan avanzados, sino como por ejemplo ir enseñando cómo armar proyectos de investigación, ir asesorando. Entonces, es una forma de también aplicar todo lo que estás aprendiendo mientras lo vas haciendo, ¿no? Entonces, eso sería lo que planeo a corto plazo, ¿no? Como que enfocarme en la maestría que ya postulé, que es la de UPCH, que es de las más prestigiosas aquí en Perú. Hay varias en realidad, hay muchas opciones, hay para todos los gustos, para todos los precios también, ¿no? Entonces, hay como que, bueno, conozco de 3 a 4 universidades, ¿no? Que brindan su maestría en investigación, de diferentes precios, de diferente duración, ¿no? Entonces, sé de muchos que durante el CERU han hecho su maestría en Sí, yo investigación, también sé. Ujú. pero quizás no puedes enfocarte bien durante el serum. Yo creo que Ah, no. Sí es un programa pesado, sobre todo porque dura 10 meses. El que yo estoy llevando, ¿no? Dura 10 meses y pues enfocarse 10 meses en tu maestría y a la vez estar con el serum, no creo que sea, no lo aconsejaría, ¿no? ujú, Y eso es lo que planeo hacer a corto plazo, completar. Y a mediano plazo, pues planeo eh, postular una especialidad. De hecho, como que estoy homologando mi título, entonces planeo hacer mi residencia en España, entonces estoy esperando eso y a la vez también voy a tratar de organizar mi tiempo este año para poder estudiar para poder avanzar, ¿no? En el estudio sobre, bueno, sobre el examen del MIR. Sé que probablemente no pueda exigirme mucho en que, no sé, pueda estudiar al 100% y a la vez hacer la maestría, pero no, tampoco es que voy a estresarme con ese tema, porque ya tengo una meta a corto plazo, ujú, que es aprender en la maestría. Y pues la meta a mediano plazo, pues no importa si de repente va a demorar un par de años más, ujú, la idea es lograrla. Ya la tengo planeada, así que si este año de repente no me enfoco bien, pues el próximo año sí pienso como que enfocarme solo en eso, ¿no? Entonces ir paso por paso, ¿no? Siempre todo el pregrado, bueno, eso lo comento después, ¿sí, no? Pero todo el pregrado he sido muy, eh, siento que no he sabido organizar bien mi tiempo por el hecho en que me metía en muchas actividades y creía que en todo podía rendir bien al ujú, mismo tiempo. Y sí, sí, por un tiempo fue sostenible, pero eh, cuando, no sé, pasaron los años, como que ya no tanto. Me imagino que también el agotamiento mental o no lo sé. La verdad eso todavía lo sigo pensando qué pasó, porque antes sí y ahora ya no. Pero también respeto eso, ¿no? Y pues sé que si ahora no puedo enfocarme en dos cosas bien,
Probablemente es porque realmente estaba mal lo que estaba haciendo todo el tiempo y pues ahora que ya tengo metas, digamos, como tú dices, ¿no? Planificadas a corto, mediano y a largo plazo, prefiero respetar esos tiempos y igual todo va a llegar, ¿no? Si lo planeo, pues todo va a llegar. Ujú. Es que en realidad lo que mencionas es difícil mantener un equilibrio entre todas las cosas, sobre todo en el caso de medicina. eh, al menos muchos, o sea, en mi caso también tengo ese problema de balancear el tema de la parte de investigación y la parte académica netamente. Entonces, Sí, o sea, es sí, difícil balancearlos porque son, o sea, requieren habilidades distintas, son formas completamente diferentes de realizarlas y también ambas requieren tiempo y no necesariamente son complementarias. O sea, en el caso de la investigación, digamos que habitualmente, o sea, te centras en un tema muy específico y puedes llegar a ser un experto en ese tema, pero al momento de dar un examen, más importa saber de todos los temas, aunque sea un poco. Entonces, no necesariamente el tiempo que hayas invertido investigando, pues te sea útil en el examen. Y lo mismo al revés, o sea, si es que eres muy bueno académicamente, de repente no tienes los conocimientos necesarios para hacer una investigación o para incluso entender un tema de investigación específico. Y es difícil porque, como dices, usualmente tienes que darle prioridad a alguna cosa, porque hacerlos a la vez puede llegar a ser muy complicado. Y si claro. adicionalmente le sumas algunas cosas más, como el tema de tener que trabajar en el caso del SERUMS, o tener que ir a clases en el caso de una maestría o en la universidad, pues eso hace que sea incluso más complejo. Entonces, sí que como yo comparto lo que dices, ¿no? Que si quieres hacerlo bien, sí es necesario enfocarte, al menos por un tiempo. Claro. Sí, pues porque si no todo va a ser a medias, Ujú. no es la idea, ¿no? O sea, a mí me pasó que justo llegó pandemia y pues tenía más tiempo porque Sí, virtual mis clases, por lo menos en mi caso, ¿no? No sé cómo fue en otras universidades, pero en mi universidad pues mis clases eran muy temprano porque bueno, los doctores que nos enseñaban igual seguían atendiendo, ¿no? En el hospital. Entonces teníamos clases como 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces, durante el día, obviamente, no podíamos interrumpir su labor porque obviamente estábamos en pandemia y pues todo el día pues estaban con con su traje de protección y pues obviamente no iban a darse el tiempo de dar clases, ¿no? Y las otras clases que tenía eran muy de noche, entonces eran muy extremas las horas y todo el día prácticamente era un tiempo vacío. Entonces, yo desde primer año ya como que ya me interesaba un poco la investigación gracias a un docente que tuve en biofísica que nos enseñó a hacer búsqueda bibliográfica, a interpretar un poco artículos y después como que me acerco un poco más al doctor junto con mis compañeros de otros años, claro, junto a otros compañeros de otros años y como que el doctor nos apoyó incluyéndonos en un proyecto, ¿no? Entonces como que ahí aprendí un poco de redacción, quizás no todavía el análisis, pero redacción sí. Entonces como que de ahí me metí a una pasantía. Postulé, hay muchas oportunidades en pregrado, ¿no? Y a veces algunos las aprovechan, otros no, otros no saben, pero, pero cada verano pues hay rotaciones, ¿no? Por ejemplo en Aspefan que te da rotaciones clínicas o también en investigación. Entonces yo me fui por la de investigación porque como era primer año no podía todavía ir a las clínicas, ¿no? A las rotaciones clínicas solo puedes ir desde tercer o cuarto año, no me acuerdo. Creo que desde cuarto año. Entonces, desde primer año, como quería participar, fui a una investigación, aprendí un poco más y como que ahí ya lo tomé como un hobby, ¿no? Que en mis tiempos libres aprendía de eso y hay muchos recursos gratis, ujú. plataformas de cursos libres, bueno, también pagados de investigación. En YouTube también hay varios videos. Entonces, allí empecé como que a interesarme más y en pandemia, pues con todo ese tiempo libre, me enfoqué en eso, ¿no? Entonces, siempre creí que lo estaba llevando bien. Creí que estaba llevando bien ambas cosas. Ya.
pero solamente era como que yo creía, ¿no? Pero no era así. Entonces, realmente, claro, estaba estudiando prácticamente para el momento, ¿no? Entonces, o sea, como que perdí el enfoque con mis rotaciones y pues no digo que me fue mal porque no, no me fue mal, pero probablemente hayan sido muchos factores, ¿no? Que de repente sí estudiaba, pero no todo el tiempo, ¿no? Sino que estudiaba de repente para los finales de semana, que habían parciales, mini exámenes, o estudiaba a mitad de la rotación, lo que había acumulado de 2 semanas, o estudiaba ya terminando la rotación. Obviamente no un día antes, no tampoco soy tan, tan extrema, ¿no? Pero sí, claro, una semana antes como que, pucha, me ponía a revisar todo el curso y como las evaluaciones en mi caso, en mi universidad eran bastante, por lo menos en pandemia, todo fue bastante teórico, o sea, no teníamos como Igual. que un espacio en la universidad para, no sé, hacer simulación como en otras universidades, ¿no? Entonces, no, lo teórico creo que es muy fácil de manejar, lo práctico pues llega más fácil si tienes una buena base teórica. Pero si nunca lo tuvimos en pregrado, tampoco es como que podíamos imaginar qué tan bien o qué tan mal capacitados estábamos. Y sí, es verdad. Entonces, en mi caso fue como que muy engañoso. Yo pienso que mi experiencia fue muy engañosa, ¿no? Yo también sentí que pandemia fue un cambio bastante grande para mí. También en mi caso, por ejemplo, sentía que tenía más tiempo que el que tenía habitualmente, también por el tema de que las clases virtuales habitualmente eran más cortas y también como no habían prácticas, entonces había tiempo disponible. En mi caso también aproveché para hacer algunos otros proyectos, algunas otras cosas, aproveché para estudiar. De hecho, o sea, hasta ese momento sentía que mis primeros años había estudiado muy mal porque no recordaba nada y me dedicaba más a otras cosas. En ese tiempo a hacer algunos deportes, sobre todo natación. Y comencé a estudiar así, sentía que también había aprendido bastante, como que le había sacado provecho a esa etapa. Pero también creo que es engañoso porque cuando de ahí terminó la pandemia, comenzamos el internado, o sea, en teoría sabía bien porque incluso en el examen, o sea, en los exámenes que había sacado buen puntaje y todo, pero también como dices, en la práctica sentía que no sabía nada. O sea, sobre todo con algunos de nuestros compañeros, o sea, no sé, de De otras otras universidades, universidades. digamos San Marcos, recuerdo que los de la Universidad Nacional de Piura, sentía que estaban todos cancheros, que sabían cómo tratar con pacientes y eso. Y a mí esas cosas, o sea, No simplemente el hecho sabía nada. de confianza, así de hablar, sentía que estaba en cero, o sea, no sabía cómo iniciar una conversación, cómo tomar una historia clínica. Y no sé, siento que eso es como, o sea, sí puedo relacionarme con eso que mencionaste, de las cosas de pandemia. Sí, pues efectivamente, así me pasó a mí, quizás no tan, tan extremo, porque en sí el mío que llegué en tercero, sí, más o menos como que aprendí el tema de comunicación, que en verdad es bien básico saber eso. No importa en qué momento lo aprendas, pero en algún momento vas a reforzar ese tema de comunicarte con el paciente, ya ya sea desde tomarle la historia clínica hasta atenderlo y plantear límites, ¿no? En cuanto a qué va enfocada la conversación, ¿no? con el paciente. Entonces es algo que poco a poco se aprende, pero sí o sí tienes que lograrlo, ¿no? Sí, pues a mí me pasó igual, fue engañoso, como yo estaba enfocada en lo de investigación en pandemia, creo que, y también pues tenía que llevar bien mis rotaciones, y sí, sí las llevé bien por el tema de que era teórico, pero en la práctica pues nada, Ujú. no roté nada prácticamente. Lo último que Claro, lo siguiente que roté después de que empezó pandemia fue internado, ¿no? Y creo que en tu caso fue igual. Sí, igual, la verdad. Pero en otras universidades, claro, yo también he internado, noté la diferencia. No sé si fue porque de repente ellos sí tuvieron oportunidad de rotar por lo menos el último año, porque el último año sí se aperturó el tema de rotaciones en otros departamentos,
y se supone que acá también, pero demoró tanto para tu universidad y la mía Ujú. por el tema de los permisos con el hospital. Sí, sí, Y yo me sí. acuerdo que fue eso. Entonces, ni ustedes ni nosotros podíamos ir al hospital. Ya se acercaba final del pregrado y nada. Entonces, como que tampoco fue un tema que en el momento de iniciar el internado sí me estresó, ¿no? Como que llegar con desventaja. Pero Mm, tampoco me preocupaba mucho porque dije, bueno, van a tener la consideración y pues creo que va a depender mucho de qué plaza escojamos, ¿no? Entonces, yo tenía buenas referencias del REVA, como te había dicho, y pues entonces sabía que era un ambiente de aprendizaje, un ambiente más horizontal, ¿no? Entonces como que me sentía bien a pesar que de repente el grupo con el que inicié sí notaba bastante desventaja, así como tú, pero tenía ahí mis compañeros que me apoyaban y pues los asistentes y todo el equipo eran bastante buenos. Pero sí, sí me choqué con esa realidad, incluso para terminar el pregrado también, ¿no? Porque el examen de salud surgió de sorpresa. sí. Entonces, así como todos han contado, porque también he escuchado algunas entrevistas y también sé de la opinión de mis compañeros, ¿no? Los que estuvimos compartiendo el internado, con los que estuvimos compartiendo el internado, ¿no? De que, bueno, casi todos pues les tocó igual, ¿no? Prepararse un mes antes. Ujú. Y eso también fue chocante para mí, porque dije, wow, creo que por ahí, por ese examen, podré saber si es que realmente equilibré bien la investigación con la universidad. eh, y Ujú. me fue bien, pero también pienso que fue un poco engañoso. Sí. O no sé si estoy menospreciándome mucho, la verdad no lo sé, pero me fue bien, pero también considero que fue engañoso, ¿no? Probablemente todos estuvimos en las mismas condiciones de prepararnos para un examen un mes antes y creo que en mi caso fue un mes súper intenso de prepararme todos los días, como que casi todo el día, sacrificando algunas noches. Entonces, no sé, probablemente ese tema de darle al 100 ese mes me ayudó a dar un buen examen. Pero bueno, las notas en un examen no necesariamente van a reflejar todo lo que has aprendido, ¿no? Pero en nuestro caso esa regla no aplicaba porque tampoco es que hayamos aprendido mucho durante el periodo en cuestión de práctica. Así que yo digo que fue engañoso también porque probablemente no fue efectivo lo que hice. Probablemente si es que le daba más prioridad a aprender bien en pregrado lo que debía aprender en su momento, ya sea teórico, este, pues de repente hubiera tenido más facilidad durante el internado o quizás hubiera tomado otro camino. Pero bueno, creo que las cosas ya están hechas. Igual, como que también aprovechar todas esas oportunidades durante la pandemia para que hubo para investigación, fue como que, no, es algo de lo que no me arrepiento, ¿no? Y es algo que volvería a hacer, porque en realidad fueron muchas oportunidades de varias universidades y eran oportunidades gratuitas, ¿no? Entonces, ¿quién te enseña así gratuitamente todos sus conocimientos en investigación? Como que yo la verdad agradezco bastante a todos los doctores que conocí en investigación y que me han enseñado bastante, ¿no? O sea, indirectamente a través de un grupo de clase o directamente, ¿no? Con los que con algunos que tenía confianza y preguntaba cosas o me revisaban cosas, me aconsejaban, corregían. Entonces, siempre voy a estar muy agradecida de esas oportunidades y creo que las aproveché en el momento correcto, ¿no? Por más que tuve que dejar lo otro de lado y hasta cierto momento fue engañoso porque creí que todo estaba bien. Pero bueno, en el internado es cuando ya te das cuenta que, que no, no fue así y ya. Ujú. No, claro, o sea, creo que de ese sentimiento lo tienen mucho.
muchos, a veces al revés, ¿no? A veces, por ejemplo, en mi caso, yo sí siento que en pregrado como que no pude desarrollar el tema de investigación como debería haber hecho. Pero, o sea, tampoco es que no haya estado haciendo nada. Creo que de alguna manera, o sea, dentro de las circunstancias que he tenido, he intentado tomar las mejores decisiones que he podido en ese momento. Y como dices, o sea, son cosas que ya están en el pasado. Y bueno, también no es que estemos en una terrible situación ahora. Hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos seguir aprendiendo, mejorando. Y en relación a eso, quería preguntarte, o sea, hemos conversado un poco de pregrado, hemos conversado un poco del internado. En el tema de serums, en tu caso, más o menos, o sea, dejando de lado el tema del trabajo del serums, ¿qué cosas, qué proyectos, qué cosas has estado haciendo en estos meses? Ah, durante serums, pero que no Ujú. sea relacionado al serums. Sí. Ya. Bueno, como ya comenté antes, estaba bastante perdida al inicio, ¿no? Como que unos meses estudiaba, otros meses dejaba eso y me ponía a avanzar mis proyectos y no voy a hacer esas cosas, no voy a cometer el error que cometí antes. No voy a llegar al 100 en ambas cosas, ¿no? Probablemente llegue a un 50-50 o de repente hasta un 80-80, pero bueno, un 80-50 en realidad, porque tampoco es que vas a lograr lo mismo en ambos campos, ¿no? Entonces, este año de ser bueno, el año pasado, no quería volver a hacer eso, ¿no? Bueno, quería llegar al siempre en una sola cosa. Entonces, como estaba bastante en duda, unos meses estudiaba, otros meses dejaba todo eso y me ponía a avanzar. Otros meses trataba de combinar y no lo veía sostenible o me arrepentía de lo que estaba haciendo porque decía, no puedo hacer ambas cosas. Pero bueno, cuando ya tomé la decisión de dedicar a investigación, ya me dediqué al 100 en eso. He estado como que retomando bastantes proyectos que tenía de años anteriores. Bueno, por lo mismo también que empecé ese camino en pregrado, ya también tenía como una red de contactos eh, tanto de docentes y tanto de compañeros de mi año, de otros años con los que sabía que podía trabajar. Entonces me puse en marcha con eso. eh, También estuve apoyando en algunas asesorías de tesis de los compañeros de mi universidad, sobre todo los de mi universidad, ¿no? Y en ello he estado como que también ofreciendo apoyar en publicar la tesis a varios de mis compañeros, al inicio amigos, ¿no? Como hicimos contigo Sí, claro. que pudimos lograr eso y también eh, lo hice bueno, lo estoy haciendo, estoy como que en camino, en marcha con eso, con algunos compañeros de otros años de mi universidad que, bueno, ya han terminado y que también desean publicarlo, creen que se puede hacer, ¿no? Entonces, estaba en eso básicamente, en investigación. Ujú. Eh, bueno, ya falta poco para terminar. Después de eso, ya mencionaste algunas de las cosas que querías hacer a continuación. Algo interesante también que mencionaste era el tema del parte, o sea, de por un lado la parte clínica como tal y también la parte de investigación. Entiendo que por lo que mencionas, sí te gustaría en un futuro poder combinar ambas cosas, te gustaría saber y hacer investigación y también tener una especialidad en la cual, o sea, puedas trabajar como especialista y también realizar investigación. Incluso mencionaste que te gustaría a veces alternar en ambas cosas por ahí, por si te aburres en alguna. Entonces, para ti, quería preguntarte, o sea, ¿qué tan importante es, digamos, que un médico sepa hacer ambas cosas? ¿O consideras que no es necesario o no es tan importante? Claro, hasta cierto punto sí es importante tener conocimientos básicos en investigación para saber hacer búsqueda, para saber interpretar, para saber valorar la evidencia y aplicarlo a tu campo clínico, ¿no? Hasta cierto punto algunos conceptos son como que fundamentales. Y creo que algunos sí llegan a aprender eso en su pregrado, pero otros no,
simplemente en la universidad no se le da la importancia necesaria o se pierde ese enfoque, ¿no? De investigación básica que debe tener, o las competencias básicas de investigación que uno debe tener. ¿No? Entonces, yo creo que sí, hasta cierto punto es importante saber cosas básicas de investigación y pues si es que ya uno quiere dedicarse a ambas cosas, sí, sí es sostenible, yo creo que sí es posible, pero siempre eh, aconsejaría como que tratar de enfocar la línea de investigación que tienes en la especialidad a futuro que quieres hacer. Por ejemplo, en mi caso, me interesa las enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas no transmisibles, y por ahí yo estaba viendo seguir endocrinología. Y pues como esa línea es la que me gusta y por este tiempo estoy enfocada en investigar, pues he tratado de asociarme a alguna unidad de investigación en estos temas, ¿no? Y justamente hay una en Perú que es la de Crónicas, que es un centro de enfermedades, Centro Nacional de Excelencia en Enfermedades Crónicas, que tienen bastantes proyectos interesantes, que la idea de estos es como que generar evidencia y hacerlos escalables, ¿no? Para todo el Perú. Algo así como la vía Hertz, que has visto que ahora, no sé si en tu microred ya están capacitando, me parece que en Arequipa todavía no llegamos, pero en otros departamentos ya se está capacitando y se está aplicando, incluso se están haciendo cambios en en la codificación de los GIS para que pues apliquen este tema de calcular el riesgo cardiovascular con la calculadora del Hertz y también aplicar la vía clínica que recomiendan, ¿no? Pues se supone que eso también dicta el tratamiento, ¿no? El riesgo cardiovascular que resulta de cada paciente. Entonces, está muy buena esa iniciativa y algo así es el enfoque de crónicas también, ¿no? Con las diferentes estrategias que propone, programas, pues al final buscan, ¿no? Generar evidencia, hacer ensayos clínicos y hacerlos escalables, ¿no? Entonces, vi esa oportunidad, eh, felizmente tuve la oportunidad de asociarme, entonces ahora estoy como asistente en investigación y la verdad es que estoy aprendiendo bastante de ellos. Tienen un equipo multidisciplinario en- para todos los campos, ¿no? No solamente el médico participa en ese tipo de Ujú. proyectos, ¿no? También son muy importantes la parte de economistas, psicólogos y otro tipo de carreras. Y, y ello, entonces como que estoy tratando de aprovechar ese enfoque que es justo el que me interesa y pues para los que se dediquen solo, o como que prioricen el tema de investigación primero, recomendaría que al terminar pegado pues tengan una línea clara de investigación, ¿no? Y si tienen el otro enfoque, que es seguir la especialidad y también hacer investigación, pues también enfocar desde el punto que se pueda enfocar la línea de investigación en tu futura carrera, ¿no? O en tu futura especialidad, que diga. Y para ti, digamos, si es que por ahí hay algún serumista que esté escuchando, que esté en una situación similar a la tuya o similar a la mía, bueno, en tu caso ya más o menos tienes las cosas claras, incluso más claras que yo. Pero estoy seguro que algunos también tienen muchas dudas de qué camino seguir terminando serums. O sea, lo que se espera normalmente es que realicen especialidad, pero a veces algunos quizá tengan algún otro plan en mente, quizá tengan, por ejemplo, pensado ir a hacer la especialidad en el extranjero, o quizá quieran darse simplemente tiempo para hacer otras actividades fuera de la carrera. También es válido, ¿no? Ajá. Entonces, para esas personas, digamos, o sea, ¿qué mensaje les darías? Porque tú también has pasado por o sea, por sentir esa sensación de duda, incluso a veces un poco de miedo de las cosas que vienen. Claro, yo les recomendaría, o bueno,
que sería este consejo de planear qué vas a lograr, qué es más factible lograr a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Eso sería lo principal y también ordenar tus preferencias, ¿no? Priorizarlas. Entonces, armar un plan de qué vas a hacer primero, qué vas a hacer después y no perder el enfoque en eso, ¿no? Esa sería mi recomendación para que puedan lograrlo, ¿no? Por ejemplo, si eligen el camino largo de hacer una especialidad en el extranjero, porque en realidad es largo, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo solo conozco el tema de Estados Unidos y el tema de España, ¿no? Pero obviamente hay muchas más opciones, que no sé si sean más cortas o más largas, la verdad no lo sé, pero por lo menos del camino que conozco, por ejemplo, para España demora como unos 2 años en que salga la homologación, incluso hasta 3 años, ¿no? Hasta que postules y pues logres una plaza con la que estés a gusto, ¿no? Y igual, ¿no? Para Estados Unidos también. Es un camino más largo y ya creo que son como bueno, yo he visto que por otros compañeros que han logrado eso, un camino de 4 años, ¿no? Un poquito más que lo de España, ¿no? Entonces, si eliges ese camino, pues adelante con todo. No, no, no es que vas a estar sin hacer nada, porque para ambas cosas hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, para Estados Unidos, pues bien te vas a estar preparando, pero a la vez vas a estar rotando y a la vez vas armando CV y a la vez vas haciendo otras actividades extracurriculares que para el programa de allá es bien importante, ¿no? Igual para España, ¿no? Te vas preparando, igual si sale el título homologado antes, incluso puedes estar allá trabajando, ¿no? Ahora, si te dedicas a investigación, igual el camino es similar, vas a estar haciendo muchas cosas, haciendo tu maestría, trabajando, porque créeme que durante la maestría surgen varias ofertas de trabajo, entonces vas a estar trabajando, vas a estar aprendiendo otros enfoques, por ejemplo, asociándote a algunas unidades de investigación como la oportunidad que yo he tenido, ¿no? Entonces, claro, o sea, el campo es bien diverso, ¿no? No es que algunos se encierran en esa idea de que, bueno, si enfoco a la especialidad voy a estar encerrado estudiando sin hacer nada, sin ganar dinero, Ujú, y eso es lo que más les estresa, ¿no? Pero no es que no vas a hacer nada, todo el tiempo vas a estar ocupado haciendo algo, no vas a estar encerrado estudiando solamente. Y bueno, si eliges el camino de Perú, igual, ¿no? Algunos lo optan después del Serum, otros se dan un añito para prepararse más, ¿no? Entonces, solamente aconsejo no perder ese enfoque de qué hacer primero, por lo menos a corto y a mediano plazo, y no tratar de abarcar todo, ¿no? Porque eso no funciona. ujú, No funciona y creo que hay que tenerlo bastante claro. Incluso hay algunos que ya tienen la meta planteada ya desde terminando pregrado y simplemente ya no hacen serum, ¿no? ujú, Porque saben que no van a hacer la especialidad acá. Entonces, también pienso que es un enfoque válido, ¿no? Entonces, bueno, eso, como que tenerla clara es ya ir pensándolo desde un año antes de terminar. Creo que es ya. lo ideal. O sea, yo creo que sí es un gran consejo. Como mencionas, o sea, en general creo que es de utilidad a veces no ver las cosas como, o sea, como metas de que si es que no se consiguen, simplemente es que ha sido un fracaso, sino que en el camino en realidad puedes hacer muchas cosas. O sea, como mencionas, a veces uno tiene miedo de perder tiempo, entre comillas, pero en realidad mientras uno se mantenga haciendo cosas, no se podría considerar del todo un tiempo perdido, porque hay oportunidades que van surgiendo en el camino, incluso uno mismo puede ir descubriendo cosas que prefiere más al momento de realizarlas. Entonces, de repente alguno, digamos que nunca le ha dado la oportunidad a realizar investigación, aprender sobre el tema, pues de repente nunca se entera de que es algo que le gustaría mucho realizar o incluso dedicar su vida enteramente a eso.
Entonces, como dices, en cualquiera de los caminos siempre hay formas de continuar viviendo, continuar ganando conocimientos, ganando experiencia, ganando dinero de una u otra forma. En el caso, como dijiste, del camino de la investigación, en el caso de las maestrías, o sea, a veces también me contabas a veces, ¿no? De que o sea, hay varias opciones, hay becas, hay ofertas de trabajo. Igual con el tema de la especialidad, o sea, en medicina tiene esa ventaja de que o sea, durante tu especialidad es algo que te van pagando a ti, incluso sin necesidad de Claro. beca, es algo donde vas ganando dinero. Eso no ocurre en otras carreras. Y es algo que incluso mientras te vas preparando, pues vas creciendo profesionalmente, vas ganando dinero. Y lo mismo con otras cosas, ¿no? Entonces, yo sí diría que sería bueno como centrarse más, o sea, como tomar, o sea, es importante tener metas, yo sí creo que es importante tener planes, tener objetivos, pero digamos, son más como una excusa para decidir qué hacer en el día a día, o sea, en la semana, a lo largo del mes, porque también si es que uno no tiene eso, también uno se sentiría perdido, no tendría nada que hacer y sería aburrido también. Entonces, también es bueno tener algunas metas que sean difíciles, que lo hagan emocionarse y motivarse a sí mismo para ser mejor o intentar ser mejor. Claro. Sí, y eso que mencionas de las especialidades, es verdad, en medicina, desde que terminas el pregrado ya tienes el Sí, pago, desde que haces internado inclusive, ¿no? sí. Hasta ese CERU y mientras haces la especialidad te pagan. Y en otras carreras no pagan. Y eso es algo que recién me enteré hace unos meses. No sabía que en otras, yo pensé que era igual para todo el campo de la salud, que cuando haces tu especialidad te pagaban porque estás trabajando, ¿no? Pero no es Ujú. así. Sí, yo tampoco sabía, yo Tenemos también me una enteré gran hace poco. ventaja. Ujú. Bueno, ya creo que por mi parte te he dicho todas las preguntas que quería. O sea, la verdad ha sido como siempre muy interesante conversar contigo, muy agradable. Espero que podamos conversar más incluso ya en persona cuando termine esto del Serum. Como última pregunta quería decirte si es que hay algo más que no te haya preguntado y que te gustaría compartir. Ah, algo que me olvidé, ¿no? También hay varias oportunidades de docencia. Entonces, es algo bueno para compartir y para que todos sepan que, pues, terminando el pregrado, incluso inmediatamente al terminar, puedes, tener esas oportunidades de docencia, ya sea en tu universidad, por contactos que tengas o en otras universidades no privadas en todo el Perú, ¿no? Entonces, para quienes les interese ese tema, porque sí hay bastantes que tienen ese enfoque de ser docentes, les gusta enseñar desde pregrado, pues sepan, ¿no? Que también hay oportunidades y que pueden dedicarse a ese camino, ¿no? No necesariamente tienes que ser especialista para ejercer la docencia, ¿no? Y pues en buena hora también enfocarse en eso, porque siento que es muy diferente ser un médico especialista que enseña un Mm. curso en específico a ser un médico especialista y a la vez tener esa, como que capacitación en cómo debe ser la docencia en pregrado y creo que es más útil, ¿no? Para los estudiantes. Sí. Entonces, para que también lo vean como una opción. No hay muchas opciones y todas son muy buenas, muy interesantes. Como que no hay, digamos, un camino incorrecto, al final cada uno se encarga de formar su propio camino y encontrar o intentar encontrar lo que es mejor para uno. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio del podcast. Espero que hayan encontrado este episodio útil o al menos entretenido. De ser así, agradecería que pudieran compartirlo con alguien que también lo encuentre de esa manera. Como siempre, también cualquier recomendación o sugerencia es totalmente bienvenida. Así que gracias a los que han llegado hasta este punto del episodio y bueno, nos vemos en el siguiente.